Yo soy la ley de Moisés. Estas palabras pueden parecer sorprendentes, especialmente en un mundo donde la ley de Moisés a menudo se ve como una lista de reglas y regulaciones. Sin embargo, la ley de Moisés es mucho más que eso. Es una expresión de la naturaleza y el carácter de Dios, y es una invitación a vivir una vida de amor, misericordia y justicia. Pero, ¿qué significa realmente yo soy la ley de Moisés? ¿Cómo podemos aplicar esta verdad a nuestras vidas? En este texto, exploraremos la relación entre la ley de Moisés y Jesucristo y descubriremos cómo la ley puede llevarnos a una vida más profunda y significativa. Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Esta es una verdad fundamental que muchos cristianos no comprenden del todo. La ley de Moisés, también conocida como ley judía, fue dada por Dios al pueblo de Israel para guiarlos en su relación con Él. La ley no era solo un conjunto de reglas y regulaciones, sino más bien una expresión de la naturaleza y el carácter de Dios. Jesús, al venir a la tierra, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él dijo: «No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir». Mateo 5:17. Jesús vino a mostrar que la ley era más que un simple conjunto de reglas. Ella era una expresión de la justicia y la misericordia de Dios. Jesús cumplió la ley en todos los aspectos, mostrando que era posible vivir una vida de obediencia a Dios. Ahora, reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos cumplir la ley de Dios en nuestra vida diaria? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Y ahora, avancemos y veamos cómo esta verdad se relaciona con la transición de la ley a la gracia en Cristo. La transición de la ley a la gracia en Cristo. La transición de la ley a la gracia en Cristo es un concepto fundamental en la teología cristiana. Con la venida de Jesús, la ley de Moisés no fue abolida, sino complementada por la gracia. La gracia de Dios es el favor incondicional que Él nos concede, independientemente de nuestras acciones. La ley, por otro lado, es un conjunto de reglas y regulaciones que nos guían en nuestra relación con Dios. La transición de la ley a la gracia en Cristo se ve claramente en Romanos 3:24-25, donde Pablo escribe: «Y son justificados gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús». Aquí vemos que la justificación ya no viene por la obediencia a la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo. Esto no quiere decir que la ley sea inútil, sino que fue complementada por la gracia. La gracia de Dios nos permite vivir una vida de libertad y amor, en lugar de una vida de miedo y obligación. La ley nos muestra lo que está bien y lo que está mal, pero la gracia nos da la capacidad de vivir según la voluntad de Dios. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos vivir una vida de gracia y libertad en Cristo? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, la gracia de Dios nos permite vivir una vida de amor y libertad. Y ahora, avancemos y veamos cómo esta verdad se relaciona con que el espíritu de la ley es superior a la letra de la ley. El espíritu de la ley es superior a la letra de la ley. Esta es una verdad fundamental que Jesús nos enseñó. La letra de la ley se refiere a las reglas y regulaciones escritas, mientras que el espíritu de la ley se refiere al propósito y la intención detrás de esas reglas. Jesús nos mostró que el espíritu de la ley es más importante que la letra de la ley. En Mateo 12:1-14, Jesús y sus discípulos son criticados por arrancar espigas de trigo en sábado, lo cual se consideraba trabajo y, por lo tanto, estaba prohibido por la ley. Sin embargo, Jesús respondió que el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12:8. Aquí Jesús muestra que el espíritu de la ley, que es misericordia y compasión, es más importante que la letra de la ley. El espíritu de la ley nos
permite comprender el propósito detrás de las reglas y regulaciones, y nos da la libertad de aplicarlas de una manera justa y misericordiosa. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos vivir según el espíritu de la ley, en lugar de simplemente seguir la letra de la ley? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, el espíritu de la ley es superior a la letra de la ley. Y ahora, avancemos y veamos cómo esta verdad se relaciona con el hecho de que Jesús tiene autoridad sobre la ley y enseña misericordia. Jesús tiene autoridad sobre la ley y enseña la misericordia. Jesús tiene autoridad sobre la ley y enseña la misericordia. Esta es una verdad fundamental que Jesús nos enseñó. En Mateo 9, 10, 13, se critica a Jesús por comer con recaudadores de impuestos y pecadores, lo que se consideraba inapropiado según la ley. Sin embargo, Jesús respondió que no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Mateo 9, 12. Aquí Jesús muestra que tiene autoridad sobre la ley y que su misericordia es más importante que la letra de la ley. Jesús no vino a condenar a los pecadores, sino a salvarlos. Enseñó que la misericordia es más importante que la justicia y que debemos amarnos y perdonarnos unos a otros. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos mostrar misericordia y compasión a los demás? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, Jesús tiene autoridad sobre la ley y enseña misericordia. Y ahora, avancemos y veamos cómo esta verdad se relaciona con el nuevo pacto en Cristo y la transformación del corazón. La nueva alianza en Cristo y la transformación del corazón. El nuevo pacto en Cristo y la transformación del corazón son conceptos fundamentales en la teología cristiana. El nuevo pacto fue establecido por Dios a través de Jesucristo y se caracteriza por la misericordia, la gracia y el amor. En Hebreos 8, 10, 12, Pablo escribe: «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y las escribiré en sus mentes». Aquí vemos que el nuevo pacto no es solo una cuestión de obediencia a la ley, sino más bien una transformación del corazón. Dios quiere que su pueblo tenga un corazón capaz de amarlo y obedecerlo. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos permitir que Dios transforme nuestros corazones y nos ayude a amarlo y obedecerlo? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, el nuevo pacto en Cristo y la transformación del corazón son fundamentales para la vida cristiana. Y ahora, avancemos y veamos cómo esta verdad se relaciona con la ley que señala a Cristo como el camino de salvación. La ley señalaba a Cristo como el camino de salvación. Esta es una verdad fundamental en la teología cristiana. La ley de Moisés fue dada por Dios para mostrar al pueblo de Israel el camino de la salvación. Sin embargo, la ley también mostró que era imposible que el hombre cumpliera todos sus requisitos. En Gálatas 3:24, Pablo escribe: «Por tanto, la ley fue nuestra maestra hasta Cristo, para que seamos justificados por la fe». Aquí vemos que la ley señalaba a Cristo como el camino de salvación. Cristo es el cumplimiento de la ley, y es por él que podemos ser justificados y tener acceso a la salvación. Reflexionemos sobre cómo podemos aplicar esta verdad en nuestras vidas. ¿Cómo podemos reconocer que la ley apunta a Cristo y no a nuestras propias obras? Pensemos en esto y veamos cómo podemos aplicar esta verdad práctica a nuestras vidas. Recuerde, la ley señala a Cristo como el camino de salvación. Conclusión. Ahora, después de explorar la relación entre la ley de Moisés y Jesucristo, podemos ver claramente que la ley ya no es un conjunto de reglas y regulaciones, sino más bien una expresión de la naturaleza y el carácter de Dios. La ley nos lleva a Jesús, y Jesús nos lleva a la vida eterna. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás viviendo una vida de obediencia a la ley, o permitirás que Jesús transforme tu corazón y te lleve a la vida eterna?
Si quieres seguir conociendo la relación entre la ley de Moetas y Jesucristo, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para recibir más contenido. Y no olvides compartir esta verdad con otros, para que ellos también puedan experimentar la vida eterna en Jesús.